Hola a todos, bienvenidos a esta nueva revisión clínica. Hoy vamos a desglosar un tema de altísimo rendimiento, el cáncer de próstata. Vamos a ir directo al grano y a cubrir el cuadro clínico completo, desde la epidemiología más básica hasta los tratamientos más actualizados que están cambiando las reglas del juego. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa mental de hoy. Primero, caso clínico y definición, seguido por screening y variantes del PSA. Luego pasamos a biopsia y Gleason, estadificación TNM y diseminación, tratamiento y terapia hormonal y cerramos con metástasis y complicaciones. ¡Empecemos! Sección 1, caso clínico y definición. Bueno, nada mejor que un caso real para bajar toda esta teoría a la práctica diaria de la consulta, ¿verdad? Imaginen esto, están en el consultorio y llega un paciente masculino totalmente asintomático para un control de rutina. Le hacen el tacto rectal y, completamente normal, nada palpable. Pero, ojo, los laboratorios muestran el antígeno prostático específico, el famoso PSA, en 8.2 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto acá? La idea no es salir corriendo a hacer procedimientos invasivos, sino entender todas las variables. Para eso, primero tenemos que conocer bien a nuestro enemigo. Y esta definición es la piedra angular de todo. Cuando hablamos de cáncer de próstata estamos hablando en el 95% de las veces de un adenocarcinoma prostático. En palabras simples, es una neoplasia maligna que nace justo ahí, en las células epiteliales glandulares. Entender esto es súper clave porque explica toda su fisiopatología. Básicamente, es una enfermedad que depende al 100% del eje hormonal androgénico para crecer y alimentarse. Ahora, esto no aparece por arte de magia. El riesgo se dispara muchísimo, y quiero decir muchísimo después de los 40 años. Pero el verdadero peso pesado acá es la genética. Si hay un familiar de primer grado con la enfermedad, el riesgo se multiplica dramáticamente. Y hay que estar muy alertas a las mutaciones. Si ven un gen BRCA2 mutado o un síndrome de Lynch en la familia, hay que atar cabos inmediatamente con antecedentes de cáncer de mama, ovario o colon. Todo está súper interconectado. Pasamos a la sección 2, screening y variantes del PSA. Acá vamos a ver nuestras mejores armas para el diagnóstico temprano, el tacto rectal y el análisis de sangre. Volvamos a nuestro caso del paciente con el PSA en 8.2. Acá hay algo fundamental que no se nos puede olvidar. El PSA no es exclusivo del cáncer, es exclusivo de la próstata. Es la típica trampa de examen y de la vida real. Hay un montón de cosas que inflaman la glándula y liberan más PSA a la sangre. Por ejemplo, un tacto rectal reciente, una infección como la prostatitis, una eyaculación en los días previos o si hubo alguna instrumentación como poner una sonda. Y por supuesto la hiperplasia prostática benigna también lo eleva. Tener esto en cuenta nos salva, literalmente, de pedir biopsias que nadie necesita. Entonces, ¿qué hacemos si nos queda la duda con un PSA intermedio y un tacto normal? Bueno, sacamos nuestro as bajo la manga, la relación entre el PSA libre y el PSA total. Y acá memoricen este número mágico, menor al 15 o 20%. Resulta que en el cáncer el PSA suele andar más pegado a las proteínas en la sangre. Así que si vemos que la fracción libre cae por debajo de ese 15 o 20%, cuidado. Las chances de que haya un tumor maligno escondido aumentan muchísimo. Y ahí sí, la balanza se inclina directo a pedir una biopsia. Bien, llegamos a la sección 3, biopsia y Gleason. Cuando las sospechas ya son muy fuertes, no queda otra que ir a buscar tejido para confirmar. El estándar de oro aquí es la biopsia transrectal ecodirigida. Usando una ecografía a través del recto como GPS, vamos tomando fragmentos de la glándula de forma súper sistemática. Por protocolo y para no dejar puntos ciegos, se suelen tomar unas 12 muestras de distintas partes, pero poniendo muchísimo foco en la zona periférica. ¿Por qué? Porque ahí es exactamente donde se instalan el 70% de estos tumores. Es su lugar favorito. Una vez en el laboratorio, el patólogo usa un sistema que es fundamental, la famosa clasificación de Gleason, que ahora agrupamos en grados y sub. Pero ¿para qué sirve el Gleason en la vida real? Sirve pura y exclusivamente para ver qué tan diferenciadas están las células y qué tan agresivo es el tumor, mirando cómo se organizan las glándulas. Y acá les dejo un superdato para la práctica o para cualquier examen. El Gleason evalúa arquitectura y diferenciación. Por favor, evitemos usar la palabra tipia cuando hablamos de esto. Es un error clásico que hay que esquivar a toda costa. Avanzamos a la sección 4. Estadificación TNM y diseminación. Ya sabemos que está ahí y qué tan agresivo es. Ahora hay que ver hasta dónde llegó.
El sistema TNM acá es súper lógico, va paso a paso. Miren, un T1 es casi un accidente, un hallazgo incidental. No se siente ni se ven las imágenes normales. En el T2 ya lo podemos palpar, pero la buena noticia es que sigue atrapado adentro de la próstata. La cosa se pone fea en el T3, porque ahí el tumor rompe la cápsula y se sale. A esto le llamamos extensión extracapsular. Y el peor escenario, el T4, es cuando ya invade directamente a los órganos vecinos, como la vejiga o el recto. Lamentablemente sabemos que este cáncer no suele quedarse quieto. Y para entender cómo invade el cuerpo, tenemos que hacernos dos preguntas críticas. Primera, ¿a qué ganglios drena primero? Y segunda, ¿dónde da metástasis en los huesos y por qué vía exactamente llega hasta ahí? Estas respuestas valen oro puro. Si el tumor decide irse por la vía linfática, su primera parada van a ser los ganglios obturadores e ilíacos en la pelvis. Pero si se manda por la sangre, su destino favorito, de lejos, son los huesos y muy específicamente la columna vertebral. ¿Y cómo sube hasta allá? Bueno, usa una autopista venosa sin válvulas que se llama el plexo de Watson. Básicamente es un ascensor directo para que las células malignas lleguen cómodamente a las vértebras. Entramos a la sección 5, tratamiento y terapia hormonal. Ya con el mapa completo, toca tomar decisiones, y el camino cambia por completo dependiendo de si el tumor está acorralado o si ya se escapó. Vamos a poner frente a las dos grandes opciones. Por un lado tenemos la prostatectomía radical. ¿Cuándo la usamos? Cuando vamos a por todas, con intención curativa en una enfermedad localizada. Básicamente sacamos toda la próstata. Por el otro lado, si el paciente ya tiene metástasis, cambiamos la estrategia y usamos la terapia de deprivación androgénica, lo que muchos llaman castración química. Como este tumor es un verdadero adicto a la testosterona, nuestro objetivo es cortarle el suministro. Apagamos la producción de esta hormona para frenar en seco el crecimiento en todo el cuerpo. Pero ojo, que esto tiene su ciencia y puede ser un arma de doble filo. Cuando usamos los análogos de la LHRH para hacer esta castración química, la hipófisis se confunde un poco al principio y suelta un golpe masivo de LH. Esto provoca una subida altísima de testosterona antes de que la fábrica se apague por completo. ¿El problema? Que ese pico repentino alimenta al tumor de golpe, causando algo que llamamos flare-up o llamarada, es decir, un empeoramiento clínico súper rápido. Para que esto no pase, siempre tenemos que dar un antiandrógeno, como la bicalutamida, durante los primeros días. Así, bloqueamos los receptores y protegemos al paciente de esa tormenta hormonal. Y finalmente, sección 6. Metástasis y complicaciones. Hay que tener muchísimo cuidado con las emergencias que pueden aparecer cuando la enfermedad avanza. ¿Se acuerdan que dijimos que las células viajan por el plexo de Watson hasta la columna? Bueno, ahí es donde empiezan los problemas realmente graves. La complicación neurológica más devastadora que van a ver en estadios avanzados es el síndrome de compresión medular. Lo que pasa es que la metástasis crece dentro de la vértebra, rompe el hueso y aplasta la médula espinal. El resultado puede ser una paraplegia aguda. Detectar este riesgo a tiempo y actuar rápido no es opcional. Es una urgencia médica absoluta. Para ir cerrando, todo esto se trata de armar el rompecabezas completo. Hoy vimos por qué un PSA alto contacto normal nos obliga a mirar las fracciones libres. También entendimos por qué el Gleason habla de arquitectura y nunca de atipia celular. Y cómo esa dependencia brutal a los andrógenos nos explica las metástasis y el famoso efecto flare-up. Entonces, les dejo esta pregunta para reflexionar. La próxima vez que tengan enfrente un escenario clínico así, ¿van a poder conectar todos estos puntos para tomar la decisión correcta? Si mantienen este mapa mental claro, les aseguro que van a tener el panorama bajo control. Gracias por acompañarnos en esta revisión de alto rendimiento.